Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio Jacinto Rodríguez Munguía. Jacinto es periodista, investigador, buzo en multitud de archivos históricos de este país y de Estados Unidos y acaba de escribir un libro apasionante sobre los intelectuales, el poder y el movimiento estudiantil de 1968. Jacinto, muchas gracias, Luis, por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por tus palabras y muchísimas gracias por esta percepción que tienes del libro. Gracias por todo. No, es un libro interesantísimo que cuenta el lado oscuro de la luna, ¿no? Esa que no vemos, ¿no? Pero que está allí, en la figura de un intelectual emblemático, Emilio Uranga, que funciona como el ideólogo del príncipe, ¿no? Pero en la sombra. Sí, creo que se abre una puerta inmensa. Para mí se abrió una puerta inmensa y se está abriendo apenas lo que me parece que es necesario para entender más a fondo o desde otras aristas, o como dices tú magníficamente, el lado oscuro de la luna, el papel que tienen otros grupos sociales y en particular el de los intelectuales. Momentos de la historia, una de las cosas que me va generando como esta búsqueda de otras respuestas a las que ya había, era el no quedar como conforme con que un momento de la historia tan intenso como es el 68 mexicano, solo fuera resultado de actos de poder, de estos grandes actos de poder, sin que hubiera una coparticipación de otros grupos. El papel de los intelectuales en la construcción de momentos históricos siempre ha sido muy efectiva y en México no lográbamos hallarla. Y bueno, sí, resultado de algunos años, de algunas horas y de polvo y de bacterias de papel en la nariz, nos hemos acercado a mirar uno de los momentos más fuertes de la historia de México desde este ángulo, donde el papel del pensamiento y la razón van a de algún modo construir esta parte de la historia en un ángulo tan solo el que mencionabas de Emilio Uranga, como el gran propagandista, por lo menos parte de una propaganda que fue muy efectiva y que tan efectiva que no habíamos logrado detectar la importancia que tuvo en la construcción de la Ruta del 68, principio y fin, más o menos, haciendo un corte muy drástico, 21 de julio del 68, 2 de octubre de 1968. Estamos hablando de un personaje extraordinariamente culto, inteligente, brillante, formado en las mejores universidades europeas, par y conocedor profundo de Heidegger, de Sartre, pero que sin embargo a su regreso en México se convierte en un ideólogo del poder, y de un poder no muy sofisticado. Claro, estamos hablando de un personaje que nos revela una parte de la historia de México, pero también que nos revela como seres humanos, aunque sí hay estos seres capaces, con unas capacidades especiales y extraordinarias. Cierto es que es un gran disciplinado para el conocimiento, lee en 4 idiomas, escribe también en 3 o 4 idiomas, tiene una cantidad de libros en su biblioteca increíbles, toda la colección de Freud, toda la colección, varias versiones de La montaña mágica de Thomas Mann, el Fausto, por ejemplo, que era uno de sus libros favoritos. Es decir, es un ser extraordinario con una naturaleza especial, que en algún momento, digamos que va a tomar ese camino y esa decisión. Es que es una decisión, podemos cuestionarla y decantar infinidad de debates en torno a su decisión, pero digamos que es uno de los intelectuales o pensadores que toma una posición del lado oscuro del poder y, digamos así, forzando el término, va a ser congruente y consecuente con ello. Lo que no alcanzamos todavía a ver, y espero que en algún momento hablemos de ese otro libro, es los otros intelectuales. Es decir, no es solo él es la punta del iceberg, donde miramos que la construcción de la historia no solo la hacen estos llamados grandes hombres,
sino que el papel como el de Emilio Uranga va a ser fundamental para lo que ocurre y los actos humanos, como es, bueno, todo el movimiento, pero sobre todo el 2 de octubre, ¿no? Hay una participación del pensamiento y la razón que uno no concebiría en en esta idea que tenemos romántica, de que los intelectuales siempre están del lado del lado bueno de la historia. Del lado bueno de la historia, y no. Yo creo que en el caso mexicano, alguna vez Vargas Llosa lo dijo, México era una dictadura perfecta. Yo creo que queda mucho de ello. Uranga arriesga una frase en un ensayo que lo menciona, lo conceptualiza como una tiranía invisible. Creo que las dos frases son muy acorde, donde el papel de los intelectuales fue fundamental. Una de las cosas que más me parece interesante de tu libro es cómo muestras a la mayoría de los intelectuales y a la mayoría de los estudiosos que se sumergen en las aguas del 68, dedicarse a observar lo que la prensa trató sobre el conflicto, pero dejan de lado el periódico popular por excelencia, la prensa, que era precisamente el vehículo a través del cual Uranga se expresó. Tú encuentras esa pieza escondida o desconocida del rompecabezas y la colocas, y es una pieza clave, es el periódico que más se lee en México. Y particularmente en esos años, yo un poco lo que decía, que Uranga nos revela, y nos revela en gran medida a los medios, a los periodistas, que dialogamos entre nosotros, ¿no? Tenemos un diálogo permanente, un espejo de reflejo, un espejo reflejo donde nuestra conversación es entre pares, y no miramos el trabajo que a veces se está haciendo en otros espacios, como es el periódico La Prensa. Para un público latinoamericano, el periódico La Prensa es un periódico de corte todavía hoy, más amarillista, más de nota roja, pero que en esa época tenían muy claro la capacidad de influencia que tenía en lo que llamamos el círculo verde, ¿no? El círculo rojo dialoga con ellos y no miraban lo que estaba ocurriendo en el círculo verde, que en ese periódico se estaban publicando una cantidad de mini ensayos cada 8 días de este personaje de Emilio Uranga, con un nivel con una construcción muy especial. Ahí yo pongo algunos ejemplos muy parecidos con Goebbels, ¿no? Sí. Que hacía lo mismo a través de medios populares. La fórmula parece sencilla. Digamos que la receta está ahí. Echar a andar esa receta, hacer perfecta esa receta, solo lo podían hacer personajes especiales como Emilio Uranga y otros. No es el único, pero digamos que es como el maestro de orquesta, ¿no? Es el que sabe dónde entra, qué tono, qué palabra, qué repetición de frases, dónde se acomodan los términos adecuados para que se vayan sembrando en la mente de largo plazo de una sociedad. Tú recuperas ahí una especie de guía para hacer trabajo en los medios de comunicación, ¿no? Una especie de catecismo de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, que haría palidecer a la más atrevida fake news de nuestra época, ¿no? Hay una sistematización ahí del trabajo de propaganda verdaderamente articulado y consistente. Sí, creo que esta idea de el sistema político mexicano, me parece que su perfección no solo está en personajes perversos dentro de la política y grandes maestros de la economía para mover las piezas adecuadas. Creo que gran parte de esta consistencia del sistema político mexicano está en eso, en ese trabajo fino que se hizo con sectores tan particularmente necesarios como los medios de comunicación, ¿no? Digamos que unos 20, 30 años a la fecha tenemos como esta ruptura con el poder, pero durante décadas era esta manera de, a través de los medios, tener un control social muy fino, muy delicado, muy imperceptible, y la otra los intelectuales. Entonces tienes dos piezas que consolidan un sistema
que yo creo que ahí está, o sea, digo, sin meternos en el presente, cambian ciertas cosas, pero el modelo, el sistema sigue funcionando con sus mismas instituciones y con modelos ya prehechos, casi prehechos, que ajustan la historia sin que nos demos cuenta. Allí dice esta especie de manual, la masa no razona, siente, hay que apelar al sentimiento, no a la razón. Dice, no comprende a la primera, hay que machacar una idea varias veces. Pues es lo que se hace hoy en día. Sí, claro. Y el 68 yo digo que fue un gran ensayo para eso. Okay. Un gran ensayo. El gran laboratorio. El gran laboratorio. Funcionó perfecto. Tienes una crisis, una tensión social al límite, ¿no? En 3, 4 días después tienes al ejército. Como si hiciera falta, metes al ejército para subir el nivel de tensión y tienes esta capacidad de mirar todos los personajes en este laboratorio. Estás mirando cómo funciona la iglesia, los medios, los intelectuales, y tienes la posibilidad, porque era un sistema todavía muy sólido, muy consolidado, de poder mover las piezas a tu gusto. Y la propaganda, creo que el manejo y la construcción del pensamiento de largo plazo, ahí tuvo su mejor efectividad. Vienen después los años 70, donde viene el momento más terrible, los momentos más terribles, cientos de desaparecidos, torturados, pero el modelo ya había funcionado. Tanto que para los años 70 sabemos del 68, pero no sabemos tanto de los 70. ¿Te parece, Jacinto, si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto. Y ustedes, amigos, amigas, los invitamos a que continúen con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con el periodista e investigador Jacinto Rodríguez Munguía sobre los intelectuales, el poder y el movimiento estudiantil de 1968. Jacinto, en las columnas de este personaje, Granero Político se llama esta columna, ¿no?, que tú desentrañaste, ¿no?, el trato que él le da, que Emilio Uranga, un intelectual tan calificado como el que más, trata con un desprecio enorme al resto de los intelectuales, ¿no? Les dice que se dedican a tomar café, que están alejados de la realidad, que se dejan guiar por las modas, ¿no? ¿Cómo explicarnos este desprecio de un intelectual hacia sus pares? Yo lo veo como también parte de este laboratorio de una preparación de lo que vendría después. Había que arrinconarlos, había que hacerlos sentir y convertirlos en enemigos del Estado en ese momento, representado por Díaz Ordaz. Y ahí, además de la capacidad que tenía para escribir, una capacidad, podía sentarse y escribir un ensayo sobre la locura, sobre el miedo, sobre lo que fuera, y lo hacía siempre espléndido y perfecto. Además de esa capacidad, tenía una de las fuentes de información mejores, que eran los aparatos de espionaje en México. Entonces tenía estos detalles, toda esta información puesta en una cosa que para mí es el arte de la ironía, que pocos podemos o pocos pueden desarrollar en la escritura. La ironía es un arte y él la tenía sobrada. Entonces permanentemente está mofándose, que también es como un ajuste de cuentas. Él, cuando regresa de Europa, este grupo ya consolidado, Paz, Fuentes, como cabezas de los grandes reyes, como el Máximo, pero después todos estos, los que ya estaban y tenían ya un gran poder, no lo miran como alguien... Como su par. Como su par, como alguien que pueda entrar en las aguas y bañarse en las aguas del pensamiento de ese momento. Y él también ve ese momento una gran oportunidad para irse del lado del poder. Y ahí, en las columnas, creo que es una manera, una de las varias intenciones, es estarles cobrando estas cuentas. Los está desnudando. Los está desnudando ante una sociedad, la clase popular, que los va a ver, y todavía hoy los ve con una gran distancia. O sea, sí consumen muchos sus lecturas, pero no lo ven
no los ven como sus representantes de una sociedad que necesita de pronto de estas luces. Creo que quedó mucho de ello. Los 70s, estos textos van a ser todavía más fuertes, pero al mismo tiempo hay una conversión. Otra vez los intelectuales entran en otro momento, que es ya para otro futuro programa y otro futuro libro. Ya hablaremos de eso, claro, claro. Oye, y tú has tratado también en el libro, ¿no? Otra pieza del rompecabezas desconocida, la de un militar. Sí. Digamos que el libro tiene estas dos partes: cómo se va construyendo el camino hacia el 2 de octubre. La construcción del camino hacia el 2 de octubre desde el 21 de julio, una de sus piezas es la propaganda, ¿no? Es una pieza que le da una solidez y una explicación a cómo se fueron dando las cosas. Y la otra es también el papel que va a tener el Estado Mayor Presidencial en un juego de traiciones y venganzas. Lo que vemos en el 68, más allá de estas partes que a mí también me parecen muy interesantes, el papel de la inteligencia en el sentido académico más profundo, también es este juego de traiciones permanente en los varios grupos de poder. O sea, no hay lealtad arriba. No hay lealtad. El ejército, esta figura y este grupo tan importante para una sociedad, se ve cruzado por las venganzas y las traiciones todo el tiempo, tanto que García Barragán, el secretario de la Defensa Nacional en ese momento, es uno de los más engañados y de los más traicionados por elementos de este grupo de élite que es el Estado Mayor Presidencial, que por cierto en estos días en México está como saliendo, ¿no? Yo lo dejo entre comillas, como saliendo de la historia, ¿no? El presidente dice fuera, no van a participar ya en labores de cuidar al presidente, pero que en ese momento van a tener un papel y por otros momentos muy importantes, y por ahí nos encontramos con un personaje clave del Estado Mayor Presidencial que va a ser determinante en la reacción del ejército todo, y al mismo tiempo lo mete en una trampa que lo convierte, que queda la imagen del ejército regular como asesino, ¿no? Es bien importante ese momento en el 2 de octubre. Qué curioso, una historia de conspiraciones, de puñaladas por la espalda, al calor de un gran movimiento que expresa descontento. Es muy fácil así entonces explicarse este movimiento como resultado de esas pugnas arriba. Yo diría que las puntas son dos puntas que en el caso mexicano son muy especiales. Casi ningún, que yo, hice una comparación de movimientos, inicios y finales, y ningún movimiento estudiantil en el mundo en ese momento, que eran muchos, tienen las características del caso mexicano. En las puntas sí hay hay intencionalidad del poder, pero en medio ocurre algo maravilloso. Es como una cápsula de tiempo que va a ir corriendo y que va a generar toda una serie de creatividad y de manifestación y de ejercicio de libertad que va a ser de los estudiantes. Ahí hay cosas también, ¿no?, que contar, pero finalmente logran, a pesar de esta intencionalidad que va a correr todo el tiempo hasta el 2 de octubre, logran generar una construcción narrativa y una historia de la cual todavía abrevamos, ¿no? Esta idea de la necesidad de la libertad de expresión, la necesidad de la toma de las calles. Creo que eso se vuelve maravilloso, porque por un lado tienes un universo de traiciones y por otro un momento explosivo, un Big Bang de las necesidades de los derechos humanos de los estudiantes, de los ciudadanos en México. ¿Dirías que en el 68 la conspiración existió, pero no fue la causa del origen del movimiento, sino que el movimiento creó las condiciones para que se ajustaran esas cuentas en las cúpulas? Sí, digamos que reducirlo a que las mentes perversas y todo fueran tan precisos sería reducirlo muy mal, porque hay una cantidad de elementos que están jugando. Digamos, y yo lo planteo en el libro, pongo piezas que van jugando con esta suerte de casualidad, ¿no?
pero no se pueden descartar todos los otros elementos sociales y globales que ya estaban ocurriendo. Digamos que si, en todo caso el arte está en estas casualidades, van encajando muy bien, o sea que es un poco lo que el libro deja esa sensación de que las piezas encajan perfecto, que ese es cuando nos encontramos con el personaje Uranga y con este otro militar, las piezas caen solas, se acomodan. Ya después viene el trabajo de tratar de dar un texto lo más coherente y bien hecho, pero las piezas, digamos que tienen una explicación o tienen un acomodo mejor con estos personajes y con estas, digamos, otras formas de explicar el 68. Hubo la intención, creo que una de las cosas que habrá que rescatar es sí hubo la intención de construir un movimiento o un momento de la historia para justificar la ruptura de la historia. Que eso suele ocurrir. En los grandes momentos de la historia, muchos personajes deciden construir la historia. No se esperan a que la historia ocurra. Y en el 68 me parece que sí hay toda esa intencionalidad. Cortar la historia en dos, un antes, un pasado, y después venía como la magia de un nuevo presidente y de un grupo social distinto. Y lo que vino fue la guerra, la guerra sucia. La guerra sucia. Hablando de la guerra sucia, ¿tú dirías que ese laboratorio del que hablabas, del 68, entendí que sobre todo en el terreno de la propaganda, de cómo enfrentar discursivamente los movimientos que desafiaban al Estado, ese 68 también fue un laboratorio, por lo que has visto en los archivos, en términos de una política represiva? Sí, y resulta perfecta. O sea, el modelo se pone a prueba en un momento de mucha tensión, ya decíamos, de tensiones sociales muy altas como es el 68. Y cuando vienen los años 70, que ya en todo el mundo comienza también a consolidarse grupos guerrilleros y ya está la confrontación entre dictaduras y grupos llamaban subversivos o guerrilleros, cuando se comienza a dar eso en México ya veían ellos venirlo. Hacia finales de los 60, 68, 69, hay varios documentos ahí en los archivos que nos hemos acercado donde ya prevén lo que viene. Y entonces se comienzan a armar y a preparar bien. La Dirección Federal de Seguridad comienza a crear grupos especiales, porque ya ven llegar ese otro momento, y cuando llega lo que tenemos es una cortina maravillosa hacia el mundo de lo que es México, mientras adentro está ocurriendo lo mismo, particularmente Sudamérica. A México comienzan a llegar hacia los primeros años de los 70s, el exilio de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay. Tenemos profesores, las universidades con mucha gente de esa época, y en México está ocurriendo lo mismo. 74 es un año axial, terriblemente para México, y en América Latina, por lo menos, y en el mundo, ven al gobierno mexicano como el salvador de vidas de Sudamérica, cuando en Guerrero se están arrasando con comunidades. Entonces, funcionó. O sea, el momento es casi perfecto para razones de ejercicio político. Tú hablas en tu libro que uno de los archivos claves para comprender lo sucedido es el de Mario Moya Palencia, que era subsecretario, viceministro en el movimiento del 68 y después fue el responsable de la política interior en el gobierno de Luis Echeverría de 1970 a 76 y que no resultó favorecido con la sucesión presidencial. ¿Por qué Moya Palencia dejó intacto su archivo habiendo tantos cadáveres en ese closet? La versión que tengo es de un personaje muy cercano, de uno de los más cercanos a Fernando Gutiérrez Barrios, que va a organizar uno de el fondo de la Dirección Federal de Seguridad. Él recuerda en algún momento en estos años de estar ahí entre los millones de papeles, en alguna conversación casual le pregunto de dónde vienen esos documentos, ¿no? Y me cuenta la historia. Y dice, ¿recuerdas? Hay algunos papeles que tienen un poco como de tierra y como si les hubiera caído agua, porque cuando no resulta ser el candidato a la presidencia,
él sale groseramente gritando y diciendo se van a chingar, ¿no? Que es una palabra muy mexicana, pues, pero se van Pero muy expresiva. Sí, pero muy expresiva. Muy Pero imaginemos el momento, ¿no? Él confiado en que sería el futuro presidente y de pronto se entera que no lo es. Y entonces ve en estas miles de cajas y en estos miles de expedientes la posibilidad de la venganza. En un Otra vez minuto, la venganza. ¿tú dirías que la figura de Emilio Uranga como intelectual ligado al Estado permanece hoy en día en México? Sí, claro, porque el trabajo tan fino que realizó o con el que colaboró, no tenemos manera de medirlo en qué momento del tiempo se termina. Pero no solo él, yo creo que es un conjunto y que vendrá en el próximo libro el papel de los otros y creo que no va a ser muy cómodo. Pues lo esperaremos. Muchas gracias por estar Luis, con nosotros, Jacinto. Muchas gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes, amigos, amigas, por su amable compañía el día de hoy. Y ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.